terminología puede conocer fácilmente lo que significa el curso. La embriología es el estudio del embrión. Si queremos ampliar un poquito más, es el estudio del desarrollo embrionario de todo el ser humano, ¿sí? Pero ese ser humano se considera como tal desde una etapa fundamental, que es una célula única denominada cigoto. Si bien embriología estudia todo lo que es el desarrollo embrionario, cómo se va distribuyendo las células para formar los diferentes órganos y aparatos, sistemas, no podemos partir de una embriología si no consideramos al cigoto como ente inicial. Hasta la ley, hasta la normativa legal del Perú considera al ser humano desde la etapa de huevo cigoto. O sea, que este huevito de aquí, esta estructura unicelular, tiene derechos al igual que nosotros. Porque a partir de esta situación es que nosotros empezamos el estudio de la embriología. Sin esto no hay el desarrollo final que es el ser humano. Todo lo que se puede ver con ustedes, un corazón, un pulmón, un cerebro, miembros inferiores, miembros superiores, todo el ser humano parte de esta única estructura, unicelular. Pero esa no es su única característica. Tiene otra característica, es la que le da la mayor importancia, que es pluripotencial. Esa característica la diferencia del resto de organismos unicelulares. ¿Qué organismo unicelular conocemos? A ver, Rojas. Las amebas. Una ameba es un organismo unicelular. ¿Será pluripotencial? No. ¿Qué quiere decir pluripotencial? La capacidad Es una que pueda capacidad. generar varios diferentes Exacto. Es la capacidad que tiene para generar otras células de diferente función. Puede generar células del ojo, células cardíacas, células musculares, células óseas, células epidérmicas. O sea, cualquier tipo de célula que tiene el ser humano, esta célula la puede desarrollar. Entonces, esa característica de pluripotencialidad es lo que le da el estatus al cigoto. Si no tuviera esta característica, fuera como cualquier organismo unicelular que simplemente se desarrolla hasta ahí, punto. Pero no, como tiene esta característica, tiene por delante un proceso de desarrollo. Y a ese proceso de desarrollo que llega desde el cigoto hasta el ser humano, nosotros lo estudiamos en la embriología. Pero, como yo les dije, que no hay embriología sin esto, tenemos que ver de dónde procede este cigoto. Este cigoto no se creó de la noche a la mañana así por así. Viene de un proceso. A este proceso se le denomina fecundación. Luego de este proceso de fecundación es que se logra este huevo unicelular pluripotencial. El proceso de fecundación, si queremos catalogarlo como tal, queremos definirlo, fecundación no es otra cosa que la unión de dos células especializadas en la reproducción para la formación de una célula pluripotencial. Esa es la fecundación. Es el proceso por el cual se unen dos células y me forman una célula diferente. ¿Cuáles son esas dos células que se intervienen en la fecundación? Esperma y óvulo. Una es de la parte masculina y otra es de la parte femenina. De la parte masculina tenemos una célula llamada espermatozoide. Y de la parte femenina tenemos una célula llamada el óvulo. Cuando se unen estas dos estructuras, me forman, en este proceso de fecundación, me forman el cigoto. Y el cigoto, en su proceso de desarrollo del ser humano, es estudiado por la embriología.
Esta primera clase nos toca averiguar hasta acá, hasta el cigoto. Quiero ver cómo es que se forma esto, para luego, en posteriores clases, desarrollar el resto de estructuras que se van a ir diferenciando a medida que va pasando el tiempo en la parte embriológica. Pero estas dos células de acá son células ya especializadas. Se le denominan también gametos, que son células especializadas ¿en qué? Por ejemplo, las células del cristalino son células especializadas en la refracción. Las células musculares son células especializadas en contractibilidad. Las células nerviosas son células especializadas en la conducción eléctrica. ¿Sí? Estas son células especializadas en la reproducción humana. Entonces tienen que tener un proceso de formación. A ese proceso de formación, tanto en la parte femenina como en la parte masculina, se le denomina gametogénesis. Para el espermatozoide se denominará espermatogénesis. Para el óvulo se llamará ovogénesis. Los dos en común denominados gametogénesis. Como su nombre lo indica, es formación de los gametos. Gametos no es otra cosa que una célula reproductiva especializada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, nosotros lo que vamos a partir es de ver la gametogénesis. ¿Cómo es de que se forman estas dos estructuras? ¿Cómo es de que llegan a ser espermatozoide y óvulos? ¿Cómo llegan a la fecundación? Y luego la formación del cigoto. ¿De acuerdo? Para eso tenemos unas diapositivas que nos van a ayudar. Son las que están ahí. Suceden en el hombre, o sea, en el espermatogénesis, y suceden en la mujer, en la ovogénesis. De las cuatro fases, la única que sucede de igual forma, tanto en la espermatogénesis como en la ovogénesis, es la primera. Su origen y su migración de células germinales hasta el lugar donde van a ser depositadas. El resto de fases se diferencian y sobre todo se diferencian por cronología. Algunos demoran más que otros, toman más tiempo. En el caso del número, por ejemplo, la tercera fase. En la segunda fase hay algunos que siguen reproduciéndose el número de células germinales, en otros no. Y en la última fase, en la parte de maduración, estructura y función, la estructura de los gametos masculinos son diferentes a la estructura de los gametos femeninos. Entonces, solo la primera coincide en la espermatogénesis y la ovogénesis. El resto hay diferencias, pero el proceso de las cuatro es el mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo cada fase para poder ir ubicándonos. En la primera fase sucede el proceso de origen, o sea, ¿dónde se originan los gametos? ¿Dónde se originan las células germinales? Aquí, en el adulto, ¿dónde están los espermatozoides? En los testículos. En la mujer adulta, ¿dónde están los óvulos? En los ovarios. ¿Siempre estuvieron ahí? No siempre estuvieron ahí. Me refiero a las células terminales. Las células terminales llegaron a estar ahí, nunca se produjeron ahí. ¿Dónde fueron la primera vez que se puede encontrar? A través del microscopio se ubican por primera vez en lo que es el saco vitelino. Para muchos todavía no ubican dentro de las estructuras embriológicas lo que es el saco vitelino, pero es una cavidad que se forma al inicio del periodo embrionario y que va a dar lugar a muchas estructuras. Una de ellas es las células germinales. Ahí se pueden ubicar por primera vez células germinales. Me refiero a células germinales al inicio de los espermatogonios y de los ovogonios. Estas células germinales no se quedan ahí, porque si no quedarían en el aparato digestivo y nunca llegarían a la parte genital, que es donde en la persona adulta los tiene. Estas células hacen una migración. Una vez que se originan en el saco vitelino, que ya se puede observar más o menos a los 24 días de formación del embrión, migran hacia una estructura denominada el intestino posterior. Ustedes ven ahí, migran hacia la parte posterior, lo que es el intestino posterior.
De este intestino posterior pasan a la parte posterior del mesenterio, a través del mesenterio, llegan a la parte posterior y se comienzan a ubicar en la formación de las glándulas primordiales. Recién ahí comienzan a introducirse y se acoplan a las células que ya están acá en la gónada. En la gónada masculina y femenina solamente hay células estromales, no hay células reproductivas en esta fase. Una vez que comienzan a migrar y llegan, forman tanto células estructurales de la misma gónada como células germinales o reproductivas que están llegando. Una vez que se ubican en las gónadas, comienza la siguiente fase. La siguiente fase es el proceso de aumento en el número de estas células germinales. ¿Por qué? Porque muchas veces en el transporte o en el traslado que tienen las células germinales desde el saco vitelino hasta la gónada de formación, estas células germinales pueden alterar su curso, pueden irse a otras zonas o pueden perderse y quedarse en el camino, como sucede mucho de ustedes cuando regresan a sus casas después de la universidad. Entonces pueden perder el camino y se quedan por ahí. En el humano esto es un problema, porque sucede que si estas células no llegan a la gónada y se van a otros sitios, o se pierden y se quedan en algunos otros sitios, cuando comienza el desarrollo germinal, el desarrollo embriológico, y nace el ser humano, estas células que quedan en otros sitios comienzan a formar tumores, que no son malignos, pero son tumores, son formaciones que a veces no son detectadas sino más que en la edad adulta. A esas tumoraciones se le conoce con el nombre de teratomas, que son tumores con origen de células germinales. Como estas células germinales son también pluripotenciales, cuando se quedan atrapadas en algún sitio y en la edad adulta uno se da cuenta de repente por una radiografía de alguna tumoración que existe, una tomografía, una resonancia, y encuentra una tumoración, se le extrae la tumoración, se abre la tumoración para ver qué cosa hay y encuentran pelos, uñas, dientes, parte de intestinos, huesos. Es justamente prueba de que esto es un teratoma. ¿Por qué? Porque las células que están ahí pueden desarrollar cualquier tipo de estructura. Entonces pueden desarrollar dientes, pueden desarrollar pelos, pueden desarrollar células epidérmicas, pueden desarrollar cualquier cosa. Entonces, si ustedes me preguntan y encuentran un caso en el cual se encuentra un tumor con esa característica, el diagnóstico es de un teratoma. ¿Eso podría ser un caso de fetus in fetus? O... No, eso es otra cosa. Esto es solamente una mala migración de las células germinales. Mala migración de células germinales. Y eso sucede también no solamente en la parte masculina, sino también en la parte femenina. Una vez que se desarrolla ya por completo la gónada, ya con células germinales en su interior, comienza el descenso final y se comienza a ubicar en las mujeres en la zona pélvica y en el hombre se comienza a ubicar en las bolsas escrotales. Una vez que están ubicados en sus respectivas gónadas, las células germinales comienzan a proliferar, comienzan a poblar toda la gónada. La población que se crea a través de estas células germinales que llegan es a través de un tipo de división, que es la mitosis. Ustedes por biología conocen dos tipos de divisiones, la mitosis y la meiosis, en cuanto a mamíferos desarrollados, porque hay otro tipo de divisiones, son diferentes. Pero en cuanto a estas divisiones evolutivas, la meiosis y la mitosis son dos de las divisiones que podemos encontrarlas en nosotros, en los seres humanos. En esta etapa de poblamiento, la reproducción o la división que se utiliza es la mitosis. ¿Por qué? Porque la mitosis da como resultado una célula idéntica, con igual número de cromosomas. Y eso es lo que queremos, poblar la gónada de células idénticas. Entonces la mitosis es la encargada de producir más. Estas células germinales que llegan, por ejemplo, a la gónada masculina, se comienzan a denominar espermatogonias. Las células germinales que llegan a la gónada femenina se denomina ovogonia.
¿De acuerdo? Tanto la ovogonia como el espermatogonia comienza el proceso de división mitótica para formación de más ovogonias. Eso en la etapa fetal tardía. ¿Sí? Antes del nacimiento, ¿sí?, sucede, y sobre todo en la mujer, entre el tercer y quinto mes de desarrollo embrionario, tercer y quinto mes, va a desarrollar este proceso de mitosis y formación de más de ovogonias en estos meses, teniendo un pico en el quinto mes de hasta 7 millones de ovogonias dentro del ovario o de la estructura de la gónada. Pues hasta el quinto mes yo puedo tener un promedio de 7 millones de ovogonias. 7 millones de ovogonias. Luego, que pasa el quinto mes, sucede un proceso de atresia. Es decir, de los 7 millones, ya no quedan 7 millones, sino más o menos 2 millones. Hasta antes del nacimiento, yo puedo tener 2 millones de ovogonias. ¿Qué pasó? Ha habido un proceso de atresia. Todas las ovogonias que se han formado, solamente 2 millones quedan como ovogonias. El resto sufre atresia y desaparece dentro de la gónada femenina. En el caso de las masculinas, no sucede el proceso de atresia. El proceso de atresia solamente es en el sexo femenino, en el sexo masculino no. Todas las espermatogonias que se formaron en la gónada se quedan intactas y ahí se quedan durmiendo hasta el periodo de la pubertad, que comienza otra vez el desarrollo. En el caso de la mujer, antes del nacimiento, estos 2 millones de ovogonias que quedan entran en la segunda etapa, que es la división meiótica. Todas entran por pareja a la división meiótica, ¿sí? Y se detiene en un periodo de la división meiótica. La división meiótica tiene dos partes, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 tiene varias etapas, y una de esas primeras etapas es la profase 1, y la profase 1 tiene varias etapas. En esas tantas etapas que tiene la profase 1, en la etapa del diploteno se queda estancado el ovocito que está desarrollando. Ahí se queda durmiendo. Antes del nacimiento. Diploteno. Antes del nacimiento. Ahí se queda estancado. En la primera, y sucede lo que se denomina el primer bloqueo meiótico en el desarrollo de un ovocito. Ese primer bloqueo sucede ahí antes del nacimiento. Todos, las 2 millones. ¿Cuándo se reactiva? Se reactiva en la pubertad. En la pubertad se reactiva, empieza nuevamente el proceso, se culmina la primera división meiótica, se empieza la segunda división meiótica y sucede el segundo bloqueo. ¿Cuándo sucede el segundo bloqueo? ¿En la menopausia? No, el segundo bloqueo sucede en la ovulación. O sea, el primer bloqueo, una vez que llega la pubertad, antes de la ovulación, es decir, antes de que el ovocito salga del ovario, antes, digamos unas 10 a 12 horas antes, termina la primera división meiótica y ahí automáticamente empieza la segunda división. Sale el ovocito de la trompa en segunda división meiótica. Y cuando está ahí, vuelve a bloquearse en metafase. Se bloquea nuevamente. ¿Cuándo se desbloquea? Cuando hay fecundación. Si hay fecundación, se desbloquea. Si no hay fecundación, muere bloqueado. ¿De acuerdo? En cambio, en el sexo masculino, en los hombres, no sucede así. La mitosis, si bien se estancó antes del nacimiento, la mitosis, luego de etapa de puber, cuando empiezan las hormonas a actuar, otra vez empieza el proceso de mitosis. Sigue la mitosis para producir más espermatogonias, pero también empieza la primera división meiótica. Y ahí sí no hay bloqueo. Una vez que empieza la primera división meiótica, 64 días. Dura todo el proceso de meiosis en el hombre. Ese proceso de meiosis empieza desde el espermatocito 1 hasta el espermatozoide final. Todo ese proceso es 64 días y empieza en la pubertad.
y no para, se sigue produciendo constantemente. Meiosis y mitosis en el hombre. En la mujer, no. Todas las células, los 2 millones entraron en meiosis y de ahí progresivamente van a ir avanzando en el desarrollo de la meiosis, pero nunca más comienzan a hacer mitosis. Es más, de esos 2 millones que son antes del nacer, a la pubertad, ¿cuánto demora que una mujer entre en pubertad? ¿Cuántos años? Que a los 11, ¿Cuántos años? 11, 12. La primera vez que nació. Depende, pues a veces a los 9, 10, dependiendo. En realidad es un promedio de 15 años en épocas antiguas. Ahora no sé qué comerán, pero ahora son 13, 12 años que utilizan a menstruar. Entonces, 12 años demora de que se reactive nuevamente la división meiótica. Y en esos 12 años, de los 2 millones que empezaron, sigue el proceso de atresia. Y solamente quedan 40.000 de los 2 millones. 40.000 que ingresan al proceso de desarrollo. De esos 40.000, un ovocito se desarrolla por mes. O sea, en total, de la vida reproductiva de la mujer, solamente desarrollan 400 ovocitos. O sea, ¿cuántos hijos puede tener una mujer? Si es que saliera embarazada todos los meses, 400 hijos, nada más. Ese es el proceso de los 7 millones que tuvieron a los 400 que pueden tener. Por un proceso de atresia. ¿Ya? Obviamente, como les mencioné, en el hombre es diferente. El tercer proceso es la meiosis. Cuando yo les hablé de gametogénesis, la gametogénesis tiene 2 objetivos fundamentales. Uno es reducir el número de diploide a ploide, número de cromosomas. Y el otro objetivo es la transformación celular, es decir, formar la célula especializada, hacer que se transforme de una célula a una célula capaz de fecundar, en el caso de la mujer y en el caso de la mujer. Entonces, estos 2 procesos son los objetivos principales de la gametogénesis. La reducción del número de cromosomas se da en la tercera fase, que es la fase de meiosis, en donde sucede lo que ustedes ya conocen por biología: reducción de la cantidad de cromosomas, reagrupación de cromosomas maternos y paternos, redistribución del material genético y todo lo que ustedes ya saben por las diferentes fases que pasa la meiosis 1 y 2. Entonces, no voy a entrar mucho en este tema porque ya ustedes lo van a volver a ver en genética. Este es un cuadrito simultáneo para ver lo que es el desarrollo tanto en el hombre de la gametogénesis como en la mujer de la ovogénesis. Al inicio tenemos las células germinales que llegan a las gónadas. Una vez que llegan a las gónadas, por mitosis se comienzan a proliferar en espermatogonio en el hombre, ovogonio en la mujer. Luego, una vez en la etapa de pubertad, la espermatogonia entra en primera división meiótica. Una vez de que cualquier célula entre en primera división meiótica, cambia de nombre. Si la espermatogonia entra en primera división meiótica, se transforma en espermatocito primario de cromosito 1. Si la ovogonia entra en primera división meiótica, se transforma en ovocito 1 o ovocito primario. Después, por división, ya empieza todo lo que es meiosis y sale el espermatocito secundario, la espermátide y por último el espermatozoide. El proceso de maduración de espermátide y espermatozoide se denomina espermiogénesis. No es un proceso diferente a la espermatogénesis, es un proceso que está incluido dentro de la espermatogénesis. Y en la espermiogénesis no hay más que transformación de una célula simple a una célula especializada, la cual va a tener cola, cabeza, cuello y se va a adaptar para una fecundación. Esa es la espermiogénesis. Pero en todo el proceso se denomina espermatogénesis. Igual en la ovogénesis, entra en primera división meiótica, entra en segunda división meiótica. Cuando entra en primera división meiótica se denomina ovocito 1. Cuando entra en la segunda división meiótica, ovocito secundario, ovocito 2,
y luego se desarrollan y se fecundan el óvulo. ¿De acuerdo? Luego, ¿alguna pregunta de esto? Vamos a seguir ampliando la pregunta. Es lo mismo que explicaba. Como les dije, la ovogénesis inicia antes del nacimiento, cuando se reproducen por mitosis. Vamos a hablar ahorita solamente de ovogénesis. Se reproducen solamente células germinales femeninas. Cuando entra la célula germinal, a la gónada de formación, se denomina ovogonia. Esta ovogonia, como ya les expliqué, por mitosis produce más ovogonias. Cuando llega la etapa de pubertad o maduración sexual, la ovogonia justo antes del nacimiento, empieza la primera división meiótica. Antes del nacimiento. Luego pasarán aproximadamente 14 años para que una vez que empieza la primera división meiótica, esta célula que se ha formado, que es idéntica a la de acá, se denomina ovocito primario o ovocito 1. ¿Por qué? Porque está dentro de la primera división meiótica. Sino que lo que sucede es de que antes del nacimiento empezó la división meiótica, pero no culminó, se bloqueó. Pasan 14 años y recién se desbloquea. Se desbloquea y me forma un ovocito secundario. ¿Sí? Y aquí empieza la segunda división meiótica. Cuando en una división meiótica, cuando el ovocito 1 entra en la segunda división meiótica, se forma el ovocito 2. Y este ovocito 2, en su desarrollo, se bloquea nuevamente en segunda división meiótica en la fase de metafase. Y ahí se queda estancado. Solo si un espermatozoide lo fecunda, termina la segunda división meiótica. Solo si un espermatozoide fecunda al ovocito 2, termina la segunda división meiótica. Si no, no. Ese es el proceso de división, tanto de mitosis como meiosis en un ovocito. ¿Esto con qué tengo que relacionar? Esto tengo que relacionarlo con otra estructura que hay en el ovario. En el ovario yo voy a encontrar dos cosas. Una parte externa que se denomina estroma, una parte central que se denomina médula. ¿Sí? Como estructura de órgano ya maduro. En la médula hay vasos sanguíneos, tejido conectivo, que nutre a la gónada. En el estroma voy a encontrar células. Estas células, ¿quiénes van a ser? Son los denominados folículos. Tengo varios tipos de folículos. Tengo un folículo primordial, tengo un folículo primario, tengo uno secundario, tengo un terciario. ¿Sí? Esos folículos los puedo encontrar yo dentro del desarrollo de una gónada. ¿Cómo lo relaciono con estas fases de desarrollo del ovocito? Se relacionan porque están íntimamente relacionados. La ovogonia es una célula única y desnuda, o sea, nadie la cura. Cuando la ovogonia entra en primera división meiótica, pues aquí, este ovocito primario ya se cubre
de unas células. Estas células se denominan células foliculares. ¿De acuerdo? Se denominan células foliculares. Estas células foliculares son las que visten al ovocito. El de adentro es el ovocito y las de afuera son las células foliculares. A esta estructura yo la conozco con el nombre de folículo primordial. Ese es el folículo primordial. A medida que se va desarrollando dentro del ovario, pasan 14 años, ¿ya? Todas vamos a encontrarlo en esta etapa. Algunas, antes del nacimiento, algunas aumentarán su capa de células, las volverán cúbicas, y a esa estructura yo la voy a conocer como folículo primario. ¿Sí? Entonces, antes del nacimiento yo puedo encontrar folículos primordiales o folículos primarios. Y en su interior, ¿quién está? El ovocito. ¿Qué ovocito? Primario. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Primera división militar. Luego de 14 años, en lo que dure salir el primer óvulo, pasados los 14 años y empiece la pubertad, este de acá comienza a desarrollarse por estimulación de hormonas, sobre todo de la FSH. ¿Qué es lo que hace? Este ovocito que estaba tranquilo ahí despierta y las células cúbicas que tenía, y algunos no, que eran todavía células planas, como los primordiales, desarrollan más capas. ¿Sí? Desarrollan más capas. Tanto así que hasta en el interior de estas células se comienzan a formar lagunas. ¿Sí? En el interior de las células, no en el interior del ovocito, en el interior de las células foliculares se forman lagunas. A esta laguna se le conoce con el nombre de antro folicular. Está lleno de lo que se denomina líquido folicular, que es una extravasación del líquido que vamos a explicarlo más adelante. A este estadio le conozco como folículo secundario. ¿De acuerdo? Folículo secundario. Cuando ya tiene este antro folicular. Pero aquí sigue siendo ovocito primario porque todavía está en la primera división meiótica. ¿Cuándo termina la primera división meiótica? Cuando va a empezar la ovulación. Entonces, si yo esta célula de acá, si el crecimiento aumenta solamente la capa y el líquido y el antro aumenta, a eso se le conoce como folículo terciario, o folículo de grafo, o folículo maduro, que está a punto de entrar en ovulación. Se va a expulsar el ovocito que tiene ahí hacia afuera. Ese folículo terciario maduro, que ya está a punto de expulsar a su ovocito, ya no tiene un folículo, perdón, ya no tiene un ovocito primario, ya tiene un ovocito secundario, porque justo antes de la ovulación terminó la primera división meiótica y empezó la segunda. Entonces el ovocito de estar en primera, el ovocito de estar como ovocito primario pasa a estar como ovocito secundario justo antes de la ovulación en un folículo terciario del grafo. ¿Me dejo entender? Tanto el folículo primordial, el folículo primario y el folículo secundario tienen en su interior un ovocito primario. El folículo terciario maduro a punto de ovular ya tiene un ovocito
secundario. ¿Folículo de Graf es lo mismo que folículo terciario? Sí, folículo de Graf, folículo terciario o maduro. ¿Ya? O maduro. Bien. Por eso es que los dos se comienzan a interrelacionar. Y hay que distinguir esto, porque esto lo van a ver ¿dónde? En microscopios, en laboratorio. Ahí es donde van a identificar las diferentes capas. Esto lo expliqué. Esto también. ¿Verdad? Oye, ¿qué digo? Revestido de células planas. ¿Y el morón? Y cuando estas células planas se transforman en cúbicas, simplemente se denomina folículo primario. Algunas se transforman antes del nacimiento, otras cuando entran en la etapa de pubertad. Cuando ustedes vean sus láminas en el microscopio, agarren la lámina y chequenla arriba, en la luz, contraluz, y van a ver los ovarios, que son pequeñitos. Esos ovarios no son de ovarios de una mujer adulta, por el tamaño que tienen los cortes. No, parece que son ovarios fetales. Entonces, en esos ovarios fetales, yo podré encontrar un folículo terciario, yo podré encontrar un folículo secundario, voy a encontrar folículos primordiales o folículos primarios. Más no, porque no han entrado en desarrollo. Pero en un corte histológico de un ovario adulto, voy a encontrar folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios y hasta folículos de Graf, y lo último que es el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, cuerpo albicans. A medida que la mujer es mayor, voy a encontrar menos folículos primarios y más folículos acrésicos por el desarrollo que he tenido. Ojo que de los 40.000 que nace la mujer, para entrar en desarrollo en meiosis 2, solamente 400 salen. Esos 400 solamente es a 13. En cada ciclo menstrual, las hormonas desarrollan entre 10 a 30 folículos. A ver, ¿a qué me refiero? Un ovario es estimulado por las hormonas. De esas hormonas, 10 a 40, digamos, entre 10 a 30, recepcionan las hormonas y comienzan a desarrollarse y comienzan a modificar sus células para entrar a folículo primario, secundario y terciario. Entre 10 a 30. Algunos dicen entre 10 a 15, pero el promedio está entre 10 a 30. De esos 10 a 30 que comienzan a desarrollar folículos, solamente uno llega a ser terciario. ¿Por qué? Ahí lo que sale, lo que se denomina el folículo dominante. ¿Qué es el folículo dominante? Que de estos 10 o 30 que están comenzando, entran en competencia para desarrollarse, uno va a denominarse folículo dominante y va a producir una hormona que se denomina inhibina y que va a bloquear el resto de desarrollo de los otros folículos. Los bloquea y los deja así. Y él es el único que progresa para que pueda salir como ovocito terciario, como folículo terciario. ¿Sí? Entonces, dentro del desarrollo de los folículos, acuérdense que hay un folículo dominante, que es dependiente de la cantidad de hormonas que pueda segregar para bloquear al resto y no hacer de que sigan desarrollando. ¿Ya? Bien, seguimos avanzando. ¿Cómo se llama Inhibina es una sustancia que la secreta no solamente el folículo dominante, sino otras hormonas, otras células, y lo que hace es bloquear la acción de la FSH o la LH, dependiendo. Y esa acción de bloqueo hace de que no se produzcan más estrógenos y no se produzca el desarrollo de esas estructuras. Le voy adelantando que el desarrollo de un folículo, hay una hormona que está muy ligada al desarrollo del folículo, y es más, un nombre deriva de eso, de la FSH, que es la hormona folículo estimulante. La inhibina ataca a esa hormona y hace que no siga actuando, por lo tanto paraliza el desarrollo de los folículos y solamente uno es el que sigue dependiendo de eso. Ese es el folículo dominante. Eso es lo que les hablaba. Este es el desarrollo en láminas
Este es al final el folículo terciario de Graham, a punto de la ovulación, a punto de entrar en ovulación. Es decir, eso se desprende y sale. Cuando esto se desprende y sale como ovocito secundario. Ahora, hay algunas estructuras que se forman en cuanto a lo que es el folículo. Miren acá. Al inicio encuentro, vamos a decir que eso también puede ser parte de lo que es la parte práctica, porque a veces lo hemos hecho y no nos ayuda a distinguirlo. Cuando el examen práctico, ustedes saben que le colocan la flecha para que ustedes detecten qué cosa es la estructura. Muchas veces la estructura es específica. Este es el ovocito. Y la capa que lo rodea son las células foliculares. Cuando las células foliculares comienzan a agrandar sus capas, aumentarlas, no solamente 2, sino 3, 4, 5, 6, 7, así como está acá, esas células dejan de llamarse células foliculares y se denominan células de la granulosa. Células de la granulosa. Cuando comienza esta diferenciación, no solamente aumenta el número, sino que en la parte externa se comienza a formar una capa de tejido conectivo. A esta capa de tejido conectivo se le conoce con el nombre de teca. ¿Sí? No solamente eso, al interior, entre esto de aquí, solamente esto de aquí, solamente esto de aquí es el ovocito, ¿sí? Y el ovocito consta de citoplasma y núcleo. Si yo les pongo, por ejemplo, en el examen, que me señala el puntero, y le soy muy específico a esto, ustedes ¿qué tienen que poner? Núcleo del ovocito, primario y secundario. Primario. Si yo les pongo acá, citoplasma del ovocito. Si yo les pongo acá, célula de la granulosa. No me vayan a colocar todo el complejo. Yo no les estoy poniendo todo el complejo, solamente con una célula específica. Hay otra capa que se forma en el interior, que separa bien lo que es la membrana del ovocito con la membrana de la célula de la granulosa. A esa capa se le llama la zona pelúcida. ¿Sí? Entonces hemos descrito más o menos la estructura de un folículo. De un folículo. En el transcurrir del desarrollo de este folículo, esta teca de acá se va a diferenciar en dos. Una interna, que está pegada a las células de la granulosa, y otra externa, que está hacia afuera. La teca interna tiene una propiedad, produce un factor, que es el factor angiogénico. ¿Qué significa? Angiogénico. Génico de formación, angiovasos, formación de vasos. Produce la formación en el interior de las tecas de vasos sanguíneos que van a nutrir a todo el folículo, desde afuera hacia adentro. ¿De acuerdo? No solamente eso hace, sino que también tiene receptores de LH, que más adelante vamos a ver que sí. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura del ovocito, y lo vamos a tener que ver en la segunda práctica que tiene. Lo mismo. Cuando el ovocito sale, ya como ovocito secundario hacia la trompa, consta básicamente lo siguiente. ¿Qué voy a encontrar acá? El ovocito secundario, la zona pelúcida y una capa externa, que son las mismas células de la granulosa que se han pegado al ovocito, pero las que quedan restando cuando sale se le denomina corona radial, que son las mismas células de la granulosa pero que han quedado pegadas al ovocito. Esas son las tres cosas que puedo encontrar yo en un ovocito secundario que ha salido en un óvulo, digamos, y que ya está ya a punto de ser fecundado. ¿Por qué? Porque el espermatozoide justamente tiene que atravesar
la corona radial, tiene que atravesar la zona pelúcida y luego llegar al citoplasma. ¿Sí? ¿Y eso depende de qué? De enzimas que tienen en el cromosoma. ¿Sí? Vale. Ojo, yo todo lo que explico viene, porque dicen, no, hay cosas que me olvido que tengo que decirles. Porque hacen la memoria. Eso no significa que no les pregunten. ¿Por qué? Porque ustedes supuestamente tienen que ir a hacer la lectura repetida, encontrarán cosas que yo no he dicho, pero que forman parte del proceso que estamos hablando. Y si forman parte del proceso, es factible de pregunta. Así que cuando ustedes pregunten, me hacen acordar que les puedo decir. Si ustedes no preguntan, no me acuerdo, me olvido, pero les pregunto. Así que hay cosas que sí tienen que ir investigando. Por ejemplo, hay cosas que le he dicho a ustedes y me olvidé de decirles en otro grupo. ¿Qué les he dicho que hay cosas que me olvido? Esto es justamente, este es un folículo terciario, el ovocito secundario, su zona pelúcida, su corona radiada. Este es un acúmulo óforo, se le llama, que es también el manguito que une a este folículo con el resto de folículos. ¿Cómo se llama? Cúmulo o óforo. ¿Ya? Una vez que se rompe, sale este folículo, este ovocito, ya como ovocito secundario en su interior, su zona pelúcida y su zona o su corona radial. Hasta aquí terminamos con la homogénesis. Hay otra cosa que quiero decirles. El proceso de formación del folículo hasta folículo terciario y la eclosión está mediado por una hormona que es la FSH. ¿La FSH se produce dónde? En la epífisis. En la epífisis, alternativa A. A ver, por favor, ilústrenos dónde se produce la FSH. ¿Dónde? En la hipófisis. ¿Anterior o posterior? Anterior. Porque es la adenohipófisis. La posterior es la neurohipófisis. Entonces, en la parte anterior se producen varias hormonas. Dentro de estas varias hormonas se producen dos que me interesan ahora. La FSH y la LH. Ahorita la FSH me interesa. Más adelante lo voy a explicar. La FSH se produce y en la pubertad me ayuda al desarrollo del folículo. Por eso se mete FSH, hormona, folículo, estimulante. Me ayuda al desarrollo del folículo hasta folículo terciario. ¿Sí? ¿Con qué propósito? De formación de estrógenos. ¿Quién me forma el estrógeno? El folículo. ¿Dónde? En la estructura que les presenté allá. La teca tiene células y estas células de la teca tienen receptores para la FSH y la LH. ¿Sí? Estas tecas producen, una vez afectadas por las hormonas gonadotróficas, producen andrógenos, testosterona. Esta testosterona ingresa a las células de la granulosa, o sea, ingresa hacia dentro. Entra al citoplasma de las células de la granulosa y dentro del citoplasma de las células de la granulosa hay una enzima que se llama la aromatasa. Esta enzima transforma la testosterona en estrógenos. Significa de que si yo tengo mayor cantidad de desarrollo de granulosa, voy a tener mayor producción de estrógeno. Por lo tanto, eso también ayuda a que se desarrolle el folículo. Y eso también interviene en el ciclo menstrual de la mujer. ¿Sí? Eso también sucede en el hombre, que también lo vamos a ver cómo sucede. Aromatasa. La bibliografía, por si acaso, que utilizo, al menos yo, en las clases que voy a dar, son Moore y Carlson. Son dos libros que utilizo. Más Carlson que Moore. Lattmann no utilizo. El resto de docentes creo que tampoco va a utilizar, así que básense más en el Moore.
Y en el caso mío, Carlos. Son dos libros que encuentran en su biblioteca. El otro libro es el Carlson de Embriología. ¿Ya? El Moore es un resumen de esto. Más amplio, es más amplio. Sobre todo en la parte de biomarcadores y marcadores genéticos. Bien. Eso es lo que sucede a nivel de hormonas dentro del desarrollo de estas estructuras foliculares y que intervienen en la producción de estrógeno en el futuro. Vamos a pasar ahora a lo que es espermatogonia, o sea, espermatogénesis, o sea, formación de espermatozoides. Borramos esto. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Todo claro? No, nada claro. Es un testículo mirando para allá. Ese testículo transversal, en su interior tiene unas estructuras como túbulos. ¿Sí? A esas estructuras tubulares que están en su interior se le conocen como túbulos seminíferos. ¿Recuerdan? Creo que no todos lo saben. En su interior, en un testículo adulto estoy hablando, voy a encontrar toda la gama de las células que producen espermatozoides. ¿Sí? Toda la gama. Desde espermatogonia hasta espermatozoide. ¿Sí? Todo voy a encontrarlo dentro del túbulo seminífero. Si yo agarro una partecita, o sea, corto así, corto, ese pedacito lo saco y lo pongo. ¿De acuerdo? Es una parte del tubo seminífero. Esta es su pared. ¿Sí? Y estas son todas las células que están en el interior. En el interior voy a encontrar la primera célula, que es la espermatogonia, que es la célula que vino de la etapa fetal. ¿Sí? Esta espermatogonia, cuando se ha dividido por mitosis, en la etapa de la pubertad tiene que tomar una decisión. Es una decisión muy drástica. O entra en mitosis y sigue el proceso, o entra en meiosis. Son dos cosas que tiene que decidir. Si entra en mitosis, seguirá produciendo más espermatogonias. Si entra en mitosis, entrará espermatocito 1, perdón, meiosis, espermatocito 2, espermátide, y por último, espermatozoide. Entonces, es una decisión que debe tomar la espermatogonia. Si la espermatogonia decide irse por la parte de mitosis y conservar más espermatogonias, se le denomina espermatogonia A. Pero si decide irse por la meiosis, será una espermatogonia tipo B. Entonces, en el túbulo seminífero, en la zona pegada a la pared del túbulo, yo encuentro pura espermatogonia, que puede ser A, puede ser B, dependiendo qué es lo que va a hacer con su vida. Si en su vida va a querer seguir siendo espermatogonia, será tipo A. Si en su vida quiere dar espacio a la formación de espermatozoides, será espermatogonia tipo B. ¿De acuerdo? ¿Todo de acuerdo? Bien. Una vez que entre en meiosis la espermatogonia tipo B, una vez que entre en la meiosis tipo 1, o la primera meiosis, se forma el espermatocido tipo 1. Entra en la meiosis tipo 2, se forma el espermatocido tipo 2. Termina la meiosis, se forma la espermátide. Y bajo un proceso de espermiogénesis pasa de espermátide a espermatozoide. Ese es el proceso que hemos explicado. ¿No es cierto? El proceso.
Pero no solamente células sexuales encontramos dentro del túbulo seminal. Hay dos tipos de células más. Una que es esta que está acá, una célula amorfa, con un núcleo alargado, se llama la célula de Sertoli. Esta célula de Sertoli emite prolongaciones hacia ambos lados, hacia adelante, hacia atrás, forma compartimientos. Separa las espermatogonias del resto de células que entran en división meiótica. ¿Eso para qué? ¿Por qué? Porque cumple una función importante, la barrera hematotesticular. No se confundan con la barrera hematoencefálica. Esta es la barrera hematotesticular, no está acá abajo. Entonces, esta barrera lo que hace es formar un proceso de selección de qué nutrientes pasan hacia los espermatogonios en desarrollo. Y si esta barrera no existiera, sucederían cosas importantes. Cuando se desarrollan los espermatogonios, cuando entran en división meiótica, a medida que se diferencian en otras células especializadas, pierden, digamos, se vuelven más antígenos y pueden ser susceptibles de ataque del sistema inmunológico. ¿Quién detiene eso? La célula de Sertoli. La célula de Sertoli evita de que el sistema inmunológico ataque a las células que están siendo especializadas sexualmente. Si esa barrera no existiera, produciría una esterilidad inmunológica. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no tendría quien lo detenga y destruye todo lo que es las células en desarrollo. No destruye las ogogonias porque las ogogonias son parte de nosotros. Pero estas que comienzan a ser diferenciadas se comienzan a hacer más antígenos y podrían formar anticuerpos y ser destruidos. Pero gracias a esta barrera hematotesticular impide. Esa es una de las funciones. Otro nutre a toda la línea en desarrollo. Otro forma sustancias proteicas, sustancias hormonales como inhibina y otras sustancias más que vamos a desarrollar adelante. Hay otra célula más que se encuentra, sí, una célula llamada la célula de Sertoli. No está dentro del túbulo, está por fuera, está en el intersticio. Por eso se llama la célula de Leydig. ¿Ya? Célula de Leydig. Entonces tenemos toda la gama de espermátides, espermatozoides, espermatogonias. Tenemos la célula de Sertoli y tenemos la célula de Leydig. ¿Cuál es la función de la célula de Leydig? La célula de Leydig, producción de testosterona. ¿Quién producía testosterona en el folículo? Mateca. Teca. Y ahora, ¿quién produce testosterona en las células de Leydig? Aquí actúa la LH. La LH actúa a nivel de las células de Leydig y producen en las células de Leydig testosterona. Hacen que produzcan testosterona. Esa testosterona se vierte al torrente sanguíneo en la pubertad. Se vierte el torrente sanguíneo y una vez que se vierte el torrente sanguíneo, la testosterona se encarga de todos los caracteres secundarios masculinos. Y dentro de esos, esa testosterona ingresa a la célula de Sertoli. Y la célula de Sertoli tiene que hacer de que esa testosterona llegue a la diferenciación de las células que están en desarrollo. ¿Cómo? Forma una proteína llamada la proteína ligadora de andrógenos. Esa proteína ligadora, como su nombre lo indica, es la que agarra el andrógeno de la mano, o sea la testosterona, y la mete para ayudar al desarrollo del resto de la línea celular espermática. ¿Sí? Repetimos. La célula de Leydig produce testosterona. La testosterona llega por torrente sanguíneo a la célula de Sertoli. Sertoli tiene que hacer de que esa testosterona actúe en estos niveles. Para que la testosterona pase, necesita de alguien que la lleve. Ese alguien que lo lleve es el ligando de andrógenos, proteína ligadora de andrógenos, que hace que simplemente la testosterona actúe en sus sitios donde debe de ser. Ahora, cuando hay mucha gonadotrofina que está afectando a la de Leydig y la de Leydig me está produciendo mucha testosterona, entonces la de Sertoli es la que lo frena. Agarra y produce una hormona llamada inhibina
Y esta hormonina llega a la hipófisis y bloquea la formación de gonadotrofinas. Cuando hay poco testosterona, desbloquea y vuelve otra vez a funcionar. Retroalimentación negativa. Ahora, ¿en qué otras sustancias, en qué otras estructuras hemos visto que se produce inhibina? En el folículo dominante. También produce inhibina para la supresión de los nódulos. La espermiogénesis no es más que un proceso en el cual se diferencia la espermátide y el espermatozoide. Ustedes pueden agarrar cualquier libro y en cualquier libro van a encontrar todas las fases que van a pasar. Dentro de todas esas fases es reducción del citoplasma, transformación del aparato de Golgi en lo que es el acrosoma, formación de sustancias enzimáticas para la fecundación y formación de la cola y reestructuración de la ubicación de los mitocondrias para que le den ATPs para que pueda moverse la cola. ¿Sí? Todo eso es un proceso que se denomina simplemente espermiogénesis y es un proceso de transformación. No hay división, solamente es transformación. De toda la... A ver, vamos a ver. El ser humano, el hombre, produce en una eyaculación entre 400 hasta 600 millones de espermatozoides. Eso en volumen son 2 a 4 mililitros, 3.5 para ser exactos, o sea, una cucharadita de esperma. El esperma no es el espermatozoide. El esperma es el espermatozoide más los líquidos que han sido agregados a la hora que ha salido desde el epidídimo hasta la uretra. Son el líquido seminal, el líquido prostático. ¿Cierto? Esos líquidos ayudan a que uno se nutra el espermatozoide a través de fructosa. Otro, que le den un pH óptimo para poder atravesar todo el aparato genital femenino y llegar a su objetivo. ¿Sí? Ese es el esperma. Entonces el espermatozoide normalmente, dentro de esos 400 millones que podemos producir en una eyaculación, 10% de estos espermatozoides pueden ser anómalos. ¿A qué se refiere con anómalos? Doble cabeza. ¿Que le duele la cabeza? No. Doble cabeza, doble cola, a algunos le pueden salir pies. Entonces, esos de ahí son anómalos. Son anómalos. Si es 10% de anómalos, normalmente no llegan hasta la fecundación, se quedan en el camino. Algunos son inmóviles. Entonces, estos no llegan a fecundar y por lo tanto no es un problema de esterilidad. Pero si sobrepasan el 20% o llegan al 20%, eso sí es un problema y produce esterilidad masculina por espermatozoides anómalos. Este es el espermatozoide, ya lo conocen todos, con sus diferentes partes. En el acrosoma es donde se localizan las enzimas destinadas a la secreción de la corona radial que es producida para la penetración y represión del óvulo. ¿Pero hemos visto? Esto lo vamos a ver en el laboratorio. Algunas de las funciones del receptor que ya les he mencionado: barrera testicular, secreción ventricular, proteína ligadora de estrógenos, secreción de estrógeno. También puede producir pequeñas secreciones de estrógenos que son influenciados hacia la célula de Sertoli, la inhibina, secreción de grandes de proteínas, sobre todo para la nutrición de las otras series que están en desarrollo. Fagocitosis de cuerpos residuales también funciona como fagocito dentro del intestino. Esto es el aparato reproductor femenino. Durante el acto sexual, todo el esperma o cantidad de espermatozoides que se producen se almacenan acá o acá llegan. Si la mujer está en su día 14, que es el día de la ovulación, suceden muchos acontecimientos, y en esos acontecimientos el moco cervical, que es un moco que producen las glándulas que están en la zona cervical, se vuelve más fluido, menos viscoso, y hace de que el espermatozoide pueda trepar fácilmente hacia la trompa. Esta zona de la vagina es una zona muy ácida,
esta zona del útero es una zona muy alcalina. Entonces, un espermatozoide prefiere estar acá o acá. Arriba. Arriba, ¿sí? Porque la zona ácida lo enlentece y lo puede matar. En cambio, la alcalina no, porque ese es su pH normal. Se ha probado en algunos animales de que luego de una eyaculación y depósito del esperma en esta zona, un espermatozoide lo pueden encontrar acá en 20 minutos, luego de la eyaculación. Entonces, aparte que son muy rápidos, no vale nada estar saltando los casos. Ya está acá en 20 minutos. Algunos, en otros, en general, la estadía de un espermatozoide desde aquí hasta llegar allá es más o menos entre 2 a 4 días, en promedio 3 días. O sea, el tiempo de vida de un espermatozoide ahí dentro. El ovocito es diferente. El ovocito, una vez que sale de la ovulación y entra a la trompa, solamente dura hasta 48 horas. Pasadas las 48 horas, por más que esté ahí, ya no sirve para la fecundación. Eso tiene que ver, ¿para qué? Es como un principio para lo que es el método de ritmo. O sea, el día 14 le dan 2 días o 3 días más. ¿Por qué? Porque después del día 14 dura el ovocito 2 días, 48 horas. Más no, o sea, esa es etapa verde. Antes de la ovulación le dan el tiempo de transcurrido desde que llega supuestamente el espermatozoide 3 o 4 días, por eso es rojo 3 o 4 días y el resto no. Entonces, más o menos calculando esas fechas, se da el método del ritmo en mujeres con ciclos menstruales regulares. Cuando pasan los 2 días es el bloqueo secundario, pues antes. Los 2 días, no, ya cuando pasan los 2 días después de la ovulación, Muere. sí, y si no ha habido fecundación, El bloqueo secundario. sigue el bloqueo secundario. Y ahí muere. Y no termina Si no hay fecundación, no. No hay fecundación. Hasta aquí, de acuerdo todos. ¿Dónde sucede la fecundación? Por ejemplo, si ¿dónde debe ser? En la trompa. Los tercios anteriores de la trompa sucede la fecundación. Ahí entonces puede suceder en otros sitios. Puede suceder. Y puede implantarse en otros sitios. Lo normal es que se fecunde en esa zona de la trompa, baje en 6 días y se implante acá, en el fondo del útero. Pero a veces se fecunda muy acá y se implanta en la trompa. Eso se denomina como embarazo ectópico. ¿Sí? Embarazo. Cuando sucede el proceso de fecundación, el espermatozoide, una vez que toca el citoplasma, es como el timbre, toca el citoplasma del ovocito, basta que lo toque y se cierran todas las puertas para que solamente ingrese uno. A eso se le conoce, bueno, y si es que sucede que dos tienen la misma velocidad y se meten al mismo tiempo, se cierran las puertas, pero ya hay 2 espermatozoides adentro. A eso se le conoce como dispermia. ¿Ya? Se supone que un espermatozoide es el que tiene que llegar, ¿no? Una vez que entra, por reacción, cierra todas las puertas y no puede ingresar ningún otro espermatozoide. Las enzimas que utiliza el espermatozoide para llegar hasta el citoplasma son 2. Una es la hialuronidasa, que básicamente es para atravesar la corona radial, y la otra es la acrosina y neuraminidasa, 2. Principalmente la acrosina, para penetrar lo que es la zona pelvis, llegar al citoplasma. ¿Alguna pregunta? Ese es el proceso de fecundación. Una vez fecundado, una vez que el espermatozoide ingresa al citoplasma, ese se mete con cabeza y cola. Se mete con todo, cabeza y cola. Luego se abre o desaparece la cabeza y deja el pronúcleo masculino. Una vez que ingresa al citoplasma, automáticamente termina la segunda división meiótica, desaparece el bloqueo. Y se forma el pronúcleo femenino, que se une con el pronúcleo masculino y me forma el cigoto. Desaparece la cola por reabsorción, igual que la membrana. Y avanza y demora 6 días en llegar a implantarse en ese proceso. Ese proceso de 6 días se le denomina el proceso de implantación y segmentación.
Es decir, el cigoto comienza a segmentarse en más células. Desde la trompa. Desde la trompa hasta la implantación. Segmentación, eso lo van a ver en la siguiente clase. Proceso de segmentación, implantación, primera semana del desarrollo. Y segunda semana. Faltan 5 minutos y en 5 minutos vamos a explicar el ciclo ovárico y ciclo menstrual. A ver, presten atención y terminamos. Esto tiene que ver con procesos hormonales. Tenemos en el ciclo femenino sexual dos ciclos: el ciclo ovárico, o ciclo folicular, y el ciclo menstrual, o ciclo endometrial. El de arriba es el ciclo folicular ovárico y el de abajo es el ciclo menstrual o endometrial. ¿De acuerdo? Los dos están ligados íntimamente. Lo que pasa arriba pasa abajo. ¿Por qué? Porque están influenciados por las mismas hormonas. Vamos por arriba. Arriba ya les he explicado más o menos cuando les he dicho lo del desarrollo folicular. La primera etapa del folículo primario, una vez que inicia la pubertad, antes de que eso, ¿cuánto demora una pubertad? 14 años. ¿Sí? O sea, desde que nace una niña hasta que sucede la pubertad, en promedio 14 años. O sea que un ovocito está atrapado en división meiótica, el primero que va a salir, 14 años. O sea que está en stand-by su división meiótica primera 14 años. Ahí. Eso significa que si en esa etapa, hasta llegar a la adultez, se somete a radiaciones ionizantes, se somete a agentes químicos o agentes medicamentosos, pueden alterar la reproducción de este ovocito y cuando salga y sea fecundado puede producir malformaciones genéticas. ¿Sí? Por eso, mujeres en edades fértiles se les trata de limitar en algunos trabajos o proteger, llámense trabajos como manipulación de agentes quimioterápicos o manipulación de aparatos con emisión de radiación ionizante, que son muy propensos a producir alteraciones cromosómicas y producir alteraciones abortos, porque cuando hay una alteración cromosómica y hay una fecundación, la naturaleza normalmente lo que hace es eliminarla, ¿sí? Porque es una aberración cromosómica. Bien, dicho esto, cuando la mujer termina su... ¿Cómo se llama la etapa en donde termina de menstruar? Menopausia. ¿Sucede a qué edad? 45, 50 años. Esa es el último ovocito que está botando la mujer. ¿Se imaginan cuánto tiempo ha demorado ese ovocito en salir? 45, 50 años en estadio de diploteno detenido. Por eso es que mujeres mayores de 35 años ya no se les recomienda mucho tener hijos. ¿Por qué? Porque el periodo de prolongación de la primera división meiótica es tan largo que puede alterar cromosómicamente y producir algunos trastornos o malformaciones como es la trisomía. Trisomía 21, que es la más común, síndrome de Down, es lo que se produce en mujeres añosas que quieren tener hijos. Justamente por eso. Además el óvulo tiene su edad. Bien, entonces, aquí en la ovulación, hasta antes del 14º día, donde sucede la ovulación, la hormona que está influenciando a partir de la adenohipófisis es la FSH, el folículo estimulante. Una vez que produce la ovulación, es decir, sale, justo en la ovulación sucede un pico alto de LH. El LH es la hormona de la ovulación, lo que hace de que salga el ovocito del folículo. Luego la LH, una vez que sale el folículo y se va a la trompa, ese resto que queda se llama cuerpo lúteo. Y la hormona luteinizante lo que hace es desarrollar en este cuerpo lúteo la producción de progesterona. ¿Sí? Si hay gestación, la hormona progesterona es justamente para eso. Progesterona, progestación. Prepara todo el cuerpo y sobre todo al endometrio para la gestación, para la anidación. Entonces, este cuerpo lúteo comienza a producir progesterona y prepara el cuerpo justamente para eso. Si no hay fecundación, desaparece el cuerpo lúteo y se transforma en cuerpo albicans o atrésico. ¿Sí? Si hay fecundación, sigue produciendo progesterona hasta más o menos la semana 20, en donde deja de producir. Bien. Eso es lo que sucede en el folículo. Y abajo, en el útero, que es la capa del endometrio del útero, ¿qué es lo que sucede? Los estrógenos
estrógenos que son formados por la estimulación del folículo, y hemos dicho que la LH estimula el folículo, perdón, la FSH estimula el folículo, y ese folículo en sus células de la glándula, ¿son qué produce? Estrógenos. Estos estrógenos influencian en el endometrio, haciendo lo que comience a proliferar. Y sucede una fase que se llama fase proliferativa o endometrio proliferativo, en donde comienza a crecer un endometrio, comienza a desarrollar glándulas hasta el 14º día. Luego del 14º día, que sale el ovocito y se forma el cuerpo lúteo produce progesterona, y esa progesterona actúa en el endometrio y lo transforma de fase proliferativa a fase secretora. En esta fase secretora el endometrio se engruesa y las glándulas que están adentro comienzan a producir secreciones mucosas, glucoproteicas, que ayudan a la anidación del cigoto y la nutrición del cigoto cuando se implanta, si es que se implanta. Si es que no se implanta, hay un proceso de isquemia. Todos los vasos que estaban desarrollados se cortan, hay isquemia es parte de irrigación. No hay irrigación y por lo tanto mueren las células y se produce lo que se denomina la menstruación. Y nuevamente sucede el ciclo menstrual. Todo ciclo menstrual se inicia desde la fase de menstruación. 3 o 4 días de menstruación. Cuando alguien saca su cuenta del día 14, tiene que sacar la cuenta desde el primer día de menstruación, no desde después que terminó de menstruar.